Es un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Leonardo Correa, licenciado en Matemáticas y Física. Hoy vengo a hablarles un poco sobre las corrientes del pensamiento moderno, el cual tomamos como el pensamiento del racionalismo. Es un movimiento filosófico que promueve la razón como principal facultad del conocimiento. Surgieron en la Edad Moderna, específicamente en Europa, en el siglo XVII y siglo XVIII, y se suele considerarse como el movimiento contrario al empirismo. Define una idea del conocimiento humano, proviene de la razón y de nuestras capacidades para razonar. Esto constituye en sí mismo un cambio del pensamiento sustancial respecto a la Edad Media, tiempo en la que la fe religiosa cumplió un rol muy importante. En la historia del racionalismo surge a partir de ciertos cambios culturales que dieron en el occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media. Estos cambios tuvieron que ver con el surgimiento de las distintas interpretaciones de los libros sagrados de las religiones monoteístas. Comenzó a cuestionar las ideas de la verdad divina como criterio de la verdad. En 1641, después de Cristo, René Descartes, padre del racionalismo y como el inaugurador de la modernidad, puso muchas obras en criterio para la verdad establecida por las escolásticas del momento y determinar que era necesaria hallar una nueva forma de construir y de formar conocimiento. Abrió un campo completamente innovador, no solo para la época, sino incluso para la filosofía de hoy. René Descartes nos habla un poco sobre una frase que dice: pienso, luego existo. Fue un filósofo, matemático y físico, un gran admirador de la geometría y la matemática, ciencia en la que se considera modelo a seguir para toda forma de la filosofía. Aspiraba a convertir la filosofía en una disciplina científica, provista de un método, dando que, a su parecer, solo mediante la razón podía hallarse ciertas verdades universales. Otras opiniones de Descartes era que la geometría representaba la idea de toda la ciencia y también de la filosofía. Aseguraba que solo medio de la razón se podía descubrir ciertas verdades universales contrarias a su totalidad de ideas que manejaba el movimiento empirista. A partir de aquellas verdades es posible deducir el resto del conocimiento de la filosofía y de la ciencia. Manifiesta que estas verdades evidencian en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. En 1677, Baruch Spinoza nos habla un poco sobre la ética del racionalismo. Fue un filósofo neerlandés que se destacó por plantear las relaciones entre la razón y la pasión. Spinoza considera a la pasión como un tipo de afecto, como lo era una idea de la razón, y sus conceptos de la pasión se relacionaban en la filosofía griega, de estoicismo, en lo que se sentían podían ser controlados por las fuerzas de voluntad del individuo. En 1720, monadología y metástasis alemana, está un poco el señor Gottfried Leibniz. Fue un polímata, filósofo y político alemán que se destacó por su gran cantidad de aportes, como el cálculo diferencial, el lenguaje binario, que resultó el futuro de la base del lenguaje de programaciones, o la dinámica como la parte de la física, estudiando el movimiento, que afirmaba que ninguno de los hechos se podría sin una razón suficiente para que así sea. En 1781, la crítica de la razón pura, Immanuel Kant, fue una acción para realizar. Se proviene de la mente de una buena intención moral de sujetar la máxima, que si dejar arrastrar nuestras preferencias afectivas y personales de cada momento, sea universal para toda ración, es decir, para toda persona. La palabra racionalismo proviene del latín ratio, que significa razón o cálculo. Se refiere a la capacidad humana de establecer relaciones entre diversos conceptos con el fin de componer el mundo. Un poco de las características por las que siguen las ideas del racionalismo
es sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento, crear enigmatismo en la mente o el espíritu humano, que existen ideas preconcebidas, nacidas como puede ser allí por Dios, usar métodos lógicos deductivos para explicar la razón, empirismo y confirmar cuando sea posible, y juzgar un papel muy fundamental en el vendimiento del pensamiento laico y antirreligioso. También hay unos tipos de racionalismo, el cual está el racionalismo teológico, que nos habla un poco de Dios, es la guía de la humanidad, y su exponente fue Agustín. El trascendental es la creencia de que el mundo de la experiencia siempre está constante en cambio y por la razón no se puede confiar en ella. Es apoyado por Platón. El inmanente está basado en las llamadas ideas innatas de Descartes, y el lógico se considera como un pensamiento en la única fuente posible del conocimiento. El racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento es la razón dada por Dios y rechaza las ideas de los sentidos, ya que no pueden engañar. Defienden las ciencias exactas, en concreto la matemática. Descartes quería volver a la filosofía a un conocimiento científico. Por lo tanto, darle un método científico por lo que se basó la matemática, que se considera como una ciencia segura. Por ello, se dio la tarea de escribir los principios de la matemática en un libro de discurso de los métodos para realizar las investigaciones. Esos son unos métodos que se consideran como 4 reglas. La evidencia: solo es verdad todo aquello que no emite ninguna duda del pensamiento. El análisis: reduce el complejo de partes más simples para entender correctamente. La deducción: permite a las operaciones racionales deductivas el peso de la investigación para encontrar la verdad compleja a partir de la deducción de la simple. Y la comprobación: comprueba los discursos a partir de la razón, fue conseguida a través de estas reglas mencionadas. ¿Cómo influye el racionalismo en la actualidad? En el mundo digital, tan lleno de algoritmos o de preguntas por la realidad y la apariencia actualidad de una forma increíble, el pensamiento racionalismo y concretamente a Descartes, por ende, se suele aplicar la razón como principal fuente del conocimiento. Al resolver cualquier operación matemática, allí hacemos una exclusión de la razón. Al deducir alternamente entre el día y la noche, se debe a un movimiento rotativo de la Tierra sobre el propio eje. También cuando conocemos las formas de los huracanes, que se deben a un método natural de la Tierra para equilibrar la temperatura, lo que ocurre en determinadas zonas del planeta. Deducir de la manera producen la fuerza gravitacional al ejercer la Luna sobre la Tierra, y como vemos, para alcanzar dichos conocimientos fue necesario el ejercicio de la razón, pues con tan solo la evidencia nos hubiéramos quedado en los fenómenos sin ahora o analizar sobre las causas últimas. Esto nos proviene que en la vida cotidiana o en el aula de clase solemos aplicar mucho la razón para entender las fórmulas matemáticas o en la ecuación, que ya están estipuladas. Por ende, el racionalismo es algo que implícito en un estudiante por explicar cada fenómeno de la realidad, ya que hacen de forma clara donde los primeros manejos una serie de métodos donde parten de las propias evidencias para analizar la deducción de cada uno de los fenómenos, o un pensamiento analítico, donde se logra entender correctamente y partir de deducir en las investigaciones de cada uno de estos fenómenos estipulados, para ver si la verdad y comprobar la razón conseguida a través de métodos. Cuando resolvemos cualquier tipo de operaciones matemáticas utilizando la razón, ya que no existen errores y siempre se llega a lo mismo. Punto. La razón o el racionalismo en la actualidad es el presente que nos lleva a tener la inquietud
de que todo sea real o de que todo sea veraz. Por eso René nos habla un poco sobre el racionalismo o la razón que uno tiene. La frase que les había mencionado al principio sobre pienso, luego existo, es un poco que nos conlleva a pensar nuestra existencia o lo que nosotros hacemos. Lo que parten de los estudiantes es hacer creer o hacerlos pensar la forma de cómo ellos van a realizar unas operaciones, por qué la tienen que realizar y cómo se va a llevar a la verdad. Esto fue todo por hoy, pues muchas gracias por su atención